Ve y toma, ve. Ve y toma. Ve y toma, ve. Ve y toma. Ve y toma. Bueno, como habéis visto, las pasé y estuve ahora limpiando el pastor. Sabes, entraron por ahí y van a ir por el monte adelante, que les tengo abierto por el monte. Como empezó ahora a hacer tan mal tiempo de tormentas para resguardar los... Estos son fincas todas alquiladas. Para resguardar los terneros, pero las vamos a ver ahora, os enseño. Por aquí es por donde van a estar pastando. Pero ellas se van hacia abajo. Y hoy vengo aquí y parezco el capitán Pescanova. No vengo de amarillo, pero bueno. Es que si no te pones algo de chubasquero no haces nada. No para de llover, seguido llueve, llueve, llueve. Ya es de más. Estamos encharcados. Pero bueno, como veis las limusinas es alucinante cómo sacan pasto en el medio del monte. Esto estaba todo abandonado. Y no le hice nada, fui meter, ¿sabes? Andan por ahí las vacas, sobre todo en invierno. Les tengo aquí el comedero, aquí 4 latas. Y ellas van ahí abajo, pero les tengo la finca cortada, les tengo aquí por debajo de la línea esta de alta tensión. Y andan todo por el monte para que se guarden algo los terneros. Que como veis está seguido lloviendo, a ver. Dicen que quedan ahí 2 días y medio, 3 de tormenta, a ver si pare de una vez. Y acabamos de ensilar, que esto es terrible. Para la hierba es bueno, pero ya es de más. Ahora necesitamos algo de sol y calor también. Pero bueno, hay buena hierba, pero no es solo llover también. Bueno, tienen para pastar todo esto. Les estuve ahí preparando el pastor. Y todo aquí por la línea. Andan aquí por todo, por debajo de la línea esta de alta tensión. Está aquí, debajo de estas torretas. Y esa es la finca de abajo, pero ahora se la tengo cortada porque no van a andar pastado. Bueno, ya se andan todo por aquí. Pues las dejé en esa finca de arriba, pero era una finca así de transición, no tenía mucho que pastar, pero bueno, como hubo tanto problema ayer para pasar los terneros con el barro y todo eso, tenía miedo a que se cansaran hasta bajarlas aquí para abajo. Pero bueno, hoy como va a llover las voy a meter aquí entre los árboles que andan por aquí. Ya tienen preparado aquí sus caminos y andan por aquí perfecto. Bueno, pude grabar un vídeo que se me va a acabar ahora. Ellas van a pastar por ahí abajo. Y bueno, andan todo por aquí, que les tengo que acabar de preparar el pastor. Pero les corté ahí la finca. Vamos ahora hasta abajo y os enseño que les partí ahí la finca. Y no van para la zona de arriba, tampoco van. Les tengo todo partido. Y van a andar por lo que es el monte y la línea de alta tensión esa. Pero bueno, voy a grabar otro que se me acaba el tiempo. Venga. Bueno, pues como os decía, las voy a dejar aquí por los aros para que no, con este cambio de tiempo, para que no me cojan neumonía o algo los terneros, o principios de neumonía o algo raro por ahí. Con estos cambios de tiempo de calor a frío y a tormenta y a lluvia, está seguido lloviendo. Mira cómo está todo encharcado. Y además este terreno es más duro que me estropean la finca. Por esa parte de arriba les tengo todo cerrado. Y por esa parte de abajo también. Solo les tengo abierto esta zona y esa zona del puente. Y todo cerrado con pastor y todo por el camino, todo el monte este de la línea de alta tensión. Van a andar por aquí porque está más duro. Y aparte para que no anden, porque ahora como hay más hierba, que no anden, sabes, pisándola y después que no la coma. Así que nada, tienen muy bonita aquí restos que a veces, pero mira, esto que se le da aquí de comer a las vacas por el suelo, sabes, que seguramente desperdicia más, pero bueno, esto es abono para esta finca. Esta finca estaba muy pobre, se mira que hierba y ahora.
y voy echando los rulos donde veo que es así el suelo más pobre y tal, y entre la mierda de las vacas y lo que dejan de comer, y siempre trae algo de semilla de regras inglés, italiano y todo el rollo este de hierba, pues vas esparciendo por ahí y haces un pasto excelente. Excelente, excelente. Esas fincas las voy a ensilar ahora, les corté todo por aquí y van aquí por bajo de esta línea. Es que aquí hay líneas de luz que cruzan ahí y bueno, por todos los lados. Es una finca, bueno. Y bueno, pues eso, que está ahí, por ahí tienen, paso por ahí agua y les corté por ahí. Y nada, y ahí para arriba de esta vez tampoco van a ir, les corté todo por aquí abajo. Y cruzan aquí este puente. Un día voy a tener que hacer otro vídeo. Voy a hacer un vídeo, ¿verdad? Porque esto es como duran 3 minutos, como mucho. Pues cómo recuperar. Esta es la finca que se las dejo para comer en invierno y ha recuperado muy bien. Nada, pues van a andar por aquí pastoreando. Están algo machacadas, demasiada agua. Pero bueno, los terneros están bien y no hay problema. Van a andar por aquí pastar. Me voy a poner por bajo porque bueno, están ahí los terneros en la entrada, a ver si voy a ir y se van a asustar, porque hay no puse el pastor, que tengo que venir con el coche, ir por el coche por el que pesa Dios para dar el baile. Y voy a girarme y dar la vuelta e ir callado, porque estos, ¿sabes?, son algo desconfiados. A ver si se me van a escapar para aquella finca. Voy a ver. Nada, estoy aquí en el fondo del trozo de esta finca, están por ahí pasando las vacas. Bueno, andan por ahí los terneros. Y esta se lo cerré aquí. Le puse aquí 2 hilos por el tema de que no se me metan los terneros por ahí abajo. Y estas fincas ahora las llevo todas alquiladas. Todo, bueno, se meten aún por ahí, pero bueno, y aquella, todo esto que se ve verde lo llevo alquilado. Y esta tiene muy buena hierba, no sé si sacar algo para algún rulo, porque aquella de abajo no me entra muy bien la enruladora y la voy a pastar. Y ya veremos a ver qué se hace. Pero bueno, cuando les voy acortando así, que pasen primero esto y después vamos a... Y después ya vamos, ¿cómo se dice? Vamos pastando por ahí y eso, y si sobra algo se ensila. Así que nada, esto ahora quedan aquí pastando y debajo de los árboles sobre todo por el tema de los terneros y tal. Y nada, están gordas, no hace mucho calor, pero bueno, no tienen. Ese es el ternero que se me enterró allá y bueno, anda, bueno, está bien. Estaba algo tal, pero bueno, recuperó. Y nada, andan por ahí pastoreando. Y nada, esto si vemos qué tal, igual esta finca la pasto o se enrule, ya veremos. Es que esta finca es algo pendiente, ¿ves? Por los rulos es complicado, que lleva más tiempo colocarlos y los hay que bajar ahí a la zona más llana, que por aquí es bastante, ¿sabes?, tuerce bastante para abajo. Así que nada, y aquella de abajo la hay que pastar y otras 2 pequeñas que se me meten por detrás de aquellos pinos. Y ya veremos cómo se hace. Así que nada, os voy a dejar que me está mojando todo el móvil. Y nada, pues quedan aquí y listo. A ver si esto le va a andar rápido una vuelta, que estas comen, me cago en día. Y nada, no machacar mucho los prados, que ahora hay que pastar de sobra, así que igual después se los voy abriendo por aquí abajo, ahora lo tengo que cortar, pues lo voy alargando el pastor y vamos pastando todo por ahí abajo, que allá hay que beber y no hay problema. Hay un regato todo por ahí abajo, no hay problema. Así que nada, y después me quedan aquí, que después, a ver, en 2 días espero estar ensilando. Así que me quedan aquí pastando, estoy tranquilo que están aquí con sombra, agua y comida. Y nada, no me preocupo, puedo andar segando, haciendo rulos y tal, y que están entretenidas pastando. Así que nada, vamos a ir, voy a traer el pastor y nada, que después tenemos que ir a ver las otras y cómo anda todo el tema por ahí. Venga.